Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestra cápsula número 13. Para iniciar, déjenme compartir mi materia de trabajo para que podamos dar inicio. Muy bien, vamos con lo que es nuestra cápsula número 13 y estamos con lo que es distribución de Poisson y exponencial. Pues bueno, nos dice que la distribución de Poisson cuenta cuántos eventos ocurre en un tiempo fijo. La distribución exponencial mide cuánto tiempo pasa entre un evento y el siguiente, y ambas pues usan la tasa promedio y forman lo que es un proceso de Poisson. Bien, para esto es un proceso, es el que sigue, eh, pues más bien el que tiene una cantidad de eventos promedio y cada determinada unidad de medida generalmente de tiempo son esos sucesos que deben de ser independientes y aleatorios, pero la cantidad debe estar centrada alrededor del promedio que se menciona, ¿no? Una última condición es que estos dos sucesos no pueden suceder en simultáneo. Para que puedo darles como un tipo de ejemplo, podemos poner que la cantidad de pacientes que llegan a una guardia de un hospital sigue un proceso de Poisson, porque un proceso de Poisson se puede descomponer en dos conceptos. Una distribución de Poissons no proceso que provee la función de densidad de la cantidad de pacientes que ingresan al hospital de forma discreta o una distribución exponencial que modela el tiempo que transcurre entre cada paciente, que es el que es de forma continua. Ahora, esta distribución pues sirve para modelar la cantidad de pacientes, digamos que ingresan en promedio X paciente por hora, ¿no? La función de la probabilidad es que sea de forma discreta, ¿no? Donde pongamos que la K es la cantidad de pacientes en una hora y es como dijimos que la cantidad promedio de, pues, que ingresa por hora, ¿no? Ahora, la función nos dice que la probabilidad que hay de recibir de K pacientes en una hora, si en general llegan tantos, ¿no? Ahora, aquí pues vamos a ver lo que se devuelven, obviamente, distintas probabilidades de cada valor de K, que vemos que a medida, pues, crece la densidad y se parece cada vez más a una norma, ¿no? Aquí, en esta tablita que tenemos aquí, el intervalo por una hora es determinar la forma de la distribución y cómo es de esperar y cómo ésta se centra alrededor de lo que es el parámetro, ya que es la cantidad promedio en el intervalo. Una propiedad que es interesante, pues, es la que varía en la distribución y también, pues, es los pacientes que llegan al hospital y siguen, pues, una distribución, ¿no? Otra característica es que uno puede escalar la distribución para cualquier intervalo, es decir, si nuestro modelo era para cantidad de pacientes por hora, uno puede ir multiplicando por 3 si requiere la distribución cada 3 horas o dividirla por 6 si la quiere, pues no sé, cada 10 minutos, por ejemplo. Esto es así porque en la realidad es la función de probabilidad de la distribución de Poisson y está multiplicado por el intervalo t, pero se simplifica y se lo asume a uno. Luego uno puede derivar por el lapso que desee multiplicando. ¿Ok? Así es como decimos que la distribución exponencial, pues sabemos que llegan pacientes por hora, ¿no? Pero nos gustaría saber lo que es esta distribución por el tiempo de espera hasta que llegue, pues, el próximo paciente. Es decir, parados en el momento T, ¿qué probabilidad hay que tener que esperar un minuto, 2 o 10 minutos hasta el próximo paciente? El concepto es que si queremos saber la probabilidad que haya que esperar al menos y por X minutos, es lo mismo que calcular la probabilidad de que la cantidad de pacientes en el momento, ¿no? Por ejemplo, T más X sea igual a la cantidad en el momento de T, es decir, que no haya llegado nadie, ¿no?
Podemos calcular eso pues, con la distribución de Poisson. Es simplemente la probabilidad de cero pacientes en un intervalo de X. Ahí es como vamos a ver como que la probabilidad de obtener un nuevo paciente en el intervalo X es menos a la probabilidad de no obtener ninguno. Pues por lo tanto, un último resultado sería como que la función de probabilidad acumulada en la exponencial. Y la probabilidad de tener que esperar X o menos minutos, pues va a depender de la X o Y, ¿no? Con la derivada obtenemos que la función de distribución de la exponencial, si al hospital, no sé, llegarán 10 personas por hora a la guardia, pues tendremos la siguiente función de densidad de la exponencial. Tener en cuenta que x es igual a 10 a la Poisson y 10 casos por unidades de tiempo, pues por hora. Sin embargo, en la exponencial queremos medirlo en minuto, por lo que usamos un y de 1060, ¿no? Ahora, por otro lado, podemos ver lo que es una probabilidad no sé, de acumulada hasta un término por un minuto. Si en el mismo ejemplo de 10 pacientes por hora de Poisson es igual a 10, la acumulada de la distribución exponencial tiene como una siguiente forma, que hay alrededor de un 80% de chances que un paciente llegue pues en los próximos 10 minutos. Por último, que si lo queremos ver al revés, podemos ver que la probabilidad de tener que esperar al menos X minutos para que llegue el próximo hay alrededor de un 5% de chance de tener que esperar unos 20 minutos para un próximo paciente. Y así nos vamos a ir yendo con esa probabilidad de al menos tener que esperar al menos X minutos, ¿no? En la distribución de Poisson, que es como que es un modelo discreto, cuenta con un número de eventos, usa un intervalo de tiempo fijo, parámetros es la tasa media de eventos, ejemplo, autos que llegan a un peaje en una hora, ¿no? Entonces decimos que la distribución de Poisson es lo que usamos cuando queremos predecir una cantidad de sucesos que se vayan a producir en un determinado periodo de tiempo o espacio y así poder calcular la probabilidad que se vendan más de 5 cursos en media hora. Ahí vemos lo que es la cantidad y en un determinado tiempo. Y una distribución exponencial, pues vamos a considerar el tiempo transcurrido entre dos éxitos consecutivos Poisson. Por ejemplo, calcular la cantidad que transcurra al menos media hora antes que se venda el siguiente curso. Ahí es tiempo entre dos eventos. Así nos vamos a ir dando cuenta de lo que es esta distribución de Poisson. ¿Y por qué? Porque es como que la probabilidad de forma discreta, ¿no? Que llegáramos a saber lo que transcurre en un intervalo de un tiempo o un espacio fijo, bajo algunas condiciones. Los eventos pueden ocurrir de manera independiente o la tasa promedio media de ocurrencia de los eventos es constante o también los eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo exacto en un intervalo que es pues infinitesimalmente pequeño, ¿no? Donde X sería la cantidad de eventos cuya probabilidad deseamos calcular. Y la tasa media de ocurrencia de eventos y K es el número de eventos observados, ¿no? Ahora, ahí en la base de los algoritmos, de la naturaleza. La distribución de Poisson, pues es una distribución un poco más discreta que cuenta el número de eventos que ocurre en un intervalo fijo de tiempo o espacio, bajo ciertas condiciones, independientemente de los eventos, tasas, constantes ocurrencias. La variable aleatoria de X es el número de veces que ocurre este suceso durante un intervalo. Las ocurrencias pues deben ser aleatorias. Las ocurrencias también deben ser independientes entre sí y deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo que es empleado. Hay parámetros o las que son las propiedades, que es la media y la varianza. Supongamos que, no sé, el número de llamadas que recibe en una central telefónica en una hora sigue en una distribución de Poisson en una tasa media de 5 llamadas por hora, Y es igual a 5, pues para calcular la probabilidad de recibir exactamente 3 llamadas en una hora.
Tenemos que hacer como que la interpretación de recibir exactamente 3 llamadas en una hora, aproximadamente sería un 13,95%. Ahí vemos la distribución de Poisson que se refiere a una distribución que es binominal. En estas formas, como que la distribución binominal viene siendo afectada por el tamaño de la muestra, en este caso n, y la probabilidad que es p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media que es la m. En la distribución binominal, los valores posibles de las variables, pues es la aleatoria que son x, son 0, 1, 2, n, ¿no? Pero las variables que son x de una distribución de Poisson son 0, 1, 2, 3 sin límite superior, ¿no? Ahora, en la relación con la distribución exponencial. Pues la distribución exponencial es una distribución continua que modela el tiempo entre eventos en un proceso de Poisson. Es el que modela la distribución exponencial entre dos eventos consecutivos en un proceso de Poisson. Es donde T es el tiempo entre eventos y Y es una tasa de ocurrencia de los eventos. Y la distribución de Poisson, pues se usa en situaciones donde queremos modelar la ocurrencia de eventos que son discretos en un intervalo de tiempos o espacio continuo. Y algunos pueden incluir lo que son los modelos de tráfico, que se utilizan más bien para predecir, no sé, la cantidad de vehículos que pasarán por un punto determinado en un intervalo de tiempo que sea de forma específica, considerando factores como la hora del día, el día de la semana, eventos especiales. Así lo que ayuda a las autoridades a optimizar la que es la señalización y la gestión del tráfico y la planificación de igual de las obras viales. En este análisis de llamadas telefónicas en centros de atención, pues permite igual determinar la cantidad de operadores telefónicos que se necesitan en un centro de atención al cliente en un momento dado. En esa función del promedio de llamadas que se reciben por hora, esto optimiza la asignación de recursos y mejora la atención del cliente. Se utiliza también los modelos de producción industrial para monitorear la cantidad de defectos de productos manufacturados. Al comparar el número real de defectos con el esperado, pues según la distribución de Poisson se puede lo que es identificar posibles problemas en el proceso de producción y así tomar medidas correctivas. Hay modelos seguros, como las compañías de seguros, que utilizan para predecir lo que es la cantidad de reclamos que va a recibir en un periodo determinado, así considerando factores como el tipo de seguro, la zona geográfica y el historial de reclamos también. Esto pues permite como que establecer primas y reservas adecuadas. La epidemiología se utiliza para analizar las incidencias de enfermedades contagiosas, por ejemplo, como la gripe o como en su momento estuvo lo del COVID, en un periodo que es determinado o en una zona específica. Ahí también ayudaremos como que a las entidades sanitarias a tomar unas medidas de prevención y control pues de epidemias también, ¿no? En el marketing y ventas, pues también permite evaluar lo que es el impacto de campañas publicitarias en función de números de visitas en un sitio web, llamadas a un número de teléfono, compras realizadas. Esto pues ayudaría más como que a optimizar las estrategias de marketing y a mejorar el retorno de inversión. Así también se utiliza pues para determinar lo que es la cantidad de, pues digamos, productos que un negocio debe tener en stock para evitar rupturas de stock o exceso de inventario. Y esto pues reduce lo que es costos y mejora la eficiencia de la cadena de suministros en la gestión de inventarios. También lo utilizamos para los tiempos de espera en filas, ¿ok? Pero eso los vamos a ver como que un poquito más adelante, que es lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, pero en una distribución exponencial, en un modelo continuo, mide el tiempo transcurrido y analiza el lapso entre eventos. Parámetros es la tasa de ocurrencias y si tienes un tiempo exacto que pasa entre la llegada de un auto y el siguiente, ¿no? Ahí es donde estamos viendo la distribución exponencial, que la distribución exponencial es equivalente a un continuo de distribución geométrica que es de forma discreta, ¿no? Y también, si los eventos siguen a Poisson, el tiempo entre ellos es exponencial. Tienen falta de memoria, el pasado no afecta el futuro. Explora también lo que es un análisis práctico sobre loops y también se recibe lo que son los apuntes teóricos de Sudoku y también les dejo como que una pequeña gráfica.
hay modelos de decisiones en la línea de espera, lo que les decía. Aquí los modelos de decisiones en línea de espera o las teorías de colas son herramientas matemáticas que buscan encontrar el equilibrio entre el costo de brindar un buen servicio y el costo de hacer esperar a los clientes, ayudando así a planificar la cantidad operativa de una empresa. Pero eso lo estaremos viendo en una siguiente cápsula. Espero y estén bien, cuídense mucho y aquí estamos pendientes por cualquier duda. Hasta luego.